del Puebla de la Franja. Se han ido ya 6 jornadas, un tercio del campeonato. Y bueno, hemos invitado a la gente que está en el medio, desde luego futbolístico, a través de los medios de comunicación, pero muy enterados siempre de lo que pasa en el Puebla. Así que queremos agradecerle su invitación, o su compañía más bien, a Pepe Anán de Punto 10, que nos acompaña esta noche. Pepe. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar en TV Azteca nuevamente y con las mismas ganas para platicar de la Franja. Aquí está también Toño Abascal, conocido también de esta casa y buen amigo. Bienvenido, Toño, ¿cómo estás? Alejandro, buenas noches. Pepe, buenas noches. Ricardo, buenas noches a todo el auditorio. Gracias. Actualmente en SICOM Televisión, y también Ricardo Cid de 5 Radio. Gracias, Ricardo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, a Pepe, a Toño y sobre todo a ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos en esta breve plática para debatir un poco sobre el Puebla de la Franja. Pepe Anán hoy, bueno, pues nos ha regalado 2 playeras que serán para usted, así que lo invito a que nos escriba al Twitter personal, que es abuye1, y que, bueno, pues obviamente lo estaremos rifando mañana muy temprano en la mañana. Lo invitamos a que esté pendiente de quién se lleva esta playera. Tenemos una para hombre y una para mujer, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, pues ahí está, escríbanos en abuye1 y gánese una playera del Puebla de la Franja. Bueno, señores, comenzamos. Les pregunto, son 6 partidos, no se ha podido ganar en casa, son 2 victorias fuera de casa, la última contra Pumas. ¿Qué tan valiosa es la victoria contra Pumas? No, nadie lo duda, pero ¿qué tan certera es ante lo mal que anda Pumas? ¿Qué tan real es el nivel que puede mostrar el equipo de la Franja? Mucho se ha especulado desde mi punto de vista en el hecho de que Pumas no pasa por su mejor momento, lo cual es cierto, no es el mejor Pumas que hemos visto, pero a mí me parece que Puebla ha mostrado avances. Creo que la Franja pagó el noviciado del técnico colombiano que llegó, que tenía un desconocimiento obviamente del medio, costó en los primeros partidos, pero yo sí veo avances en el Puebla. A mí me parece que poco a poco el entrenador conoce más al equipo de la Franja, y en lo personal yo he visto avances en los últimos 3 partidos. Obviamente viene una prueba muy complicada contra Morelia el domingo, donde Puebla tendrá que ratificar su buen momento y los avances que ha tenido bajo el mando de Osorio. Yo creo, Alejandro, que lo que hemos visto del Puebla es un proceso, y hasta cierto punto un proceso natural, ¿no? Cuando llega un técnico nuevo, y esto sucede en el fútbol internacional también, se tiene que acoplar al medio, se tiene que acoplar a sus jugadores, se tiene que acoplar a la misma ciudad. Entonces yo creo que es un proceso y que como dice Pepe, hay avances. En cuanto a la idea futbolística de Juan Carlos Osorio, creo que los jugadores ya también le han entendido al técnico colombiano lo que pretende, y francamente el equipo a mí me parece que puede ir a más. Obviamente tiene la gran asignatura pendiente de ganar en casa y de jugar, no solamente de ganar, sino de jugar bien, porque los mejores momentos del Puebla esta campaña han sido fuera de casa, que no es un problema de esta temporada, sino que con el mismo Sergio Bueno se daba. Claro. Los mejores partidos del Puebla de Sergio Bueno se dieron fuera de casa. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es un proceso que va bien, y que además, si tomamos en cuenta todos los peros que hubo al inicio o durante la pretemporada, incluso podemos ser un poco optimistas. ¿Estás de acuerdo? Optimistas sí, pero yo pongo en la mesa del debate, si se puede llamar de esa manera, ¿por qué históricamente, y no hablamos con ustedes, ya lo han dicho en este torneo, de lo que pasa que Puebla no gana en casa y que de visita sí? Sabemos que porque los equipos en casa están obligados a ofrecer más espectáculo, y que el Puebla con su esquema puede dar un mejor balance ofensivo, y en casa es todo lo contrario. El Puebla tiene que proponer, y los equipos en contragolpe de otra manera no pueden hacerlo. Pero ¿por qué se da esa situación históricamente de que en casa no se puede, que el Cuauhtémoc ya no pesa, es el terreno de juego, el jugar a mediodía, además de que los rivales se encierran? ¿Por qué el Puebla no tiene la facultad para poder abrir a los rivales cuando juega en casa? Esa es mi gran duda, y bueno, yo creo que la afición poblana ya está ávida de que por fin podamos ver a un Puebla triunfador, no únicamente de lejos. Así, yo creo que ahí recaes un poco también en el tema del plantel que tienes, ¿no? Al final de cuentas, creo que de medio campo hacia adelante, bueno, se fue un jugador muy importante como Duvierno, que lo había hecho bien. Huila, la verdad es que a mí me deja todavía muchas dudas, no ha mostrado nada. Luis García tampoco es su especialidad, el abrir defensas, y creo que el tema de los jugadores que llegan por las bandas tampoco son tan certeros, así que yo iría, contestando esa parte que tú dices, al plantel que tiene el Puebla. Yo tengo una explicación, Toño, a ver si estás de acuerdo conmigo. El hecho de que cuando Puebla juega en casa, los rivales, precisamente porque el Cuauhtémoc pesa y porque le temen al Cuauhtémoc, los rivales meten 2 líneas de 4. Obviamente el Puebla no tiene espacios y tampoco ha tenido la capacidad para poder abrir a los rivales. Cuando Puebla sale, el equipo rival, que en ese caso es local,
tiene por necesidad que ofender, abre sus líneas y eso le permite al Puebla, con un buen manejo de balón que tienen sus jugadores en media cancha, como es el caso de Luis García, por ejemplo, ya vimos los balones, el que le pone a Damarcus en Jaguares o el que le pone a Landín el domingo frente a Pumas, y eso le permite al Puebla tener más claridad ofensiva. Es precisamente por eso, y le pasaba al Puebla de Chelis, y le pasaba al Puebla de Puebla, y le pasaba al Puebla de varios. Ahora, fíjate, Ricardo, Pepe, en el duelo contra Alejandro, en el duelo ante Pumas, ¿cuándo subieron los laterales? Jamás. No tiene el Puebla laterales que puedan ir al frente o que sean muy claros al frente, como Jaime Durán. Bueno, el domingo estuvo Víctor Pozos, que cumplió con su labor defensiva, y lo que es las cosas, la incursión de Pozos permitió que Salinas actuara más adelante, de media cancha, ¿no? Como extremo, y entre Lucas Silva por izquierda y Rodrigo Salinas fueron los que desbordaron, pero no necesitaron de los laterales. Aquí en casa, obviamente necesitas incorporar más gente y tus laterales no son tan claro. Sí, Salinas a mí personalmente me parece que tiene que dar ya, o sea, dio un salto importante, pero se ha estancado, no ha sido ese jugador tan peligroso, tan profundo, como por ahí lo era a lo mejor Iber Ruiz, ¿no? Que tenía mucho más profundidad. Tengo jugadores con características distintas, ¿no? Pero a final de cuentas, yo insisto, que siempre lo colocan en posiciones diferentes también. Sí, es cierto ese tema. De delantero, de medio y de lateral derecho, ¿eh? Ahora, a Osorio le gusta más haciendo estas labores ofensivas, ¿no? Pero la misma lentitud también de la defensiva te obliga a ponerlo ahí. Aparece Víctor Pozos y por lo menos en el duelo ante Pumas le cubrió la papeleta. Defensivamente ha estado mejor, ¿no? Es lo que, a eso iba. Esta defensa comparada con la de torneos anteriores, pues se muestra un poco más de velocidad y un poco más de viveza a la hora de hacer el cubrir el terreno de juego, el hacer el 1-2, el pressing famoso. Pero regresamos a lo mismo, se sigue careciendo de defensas de mayor jerarquía. Víctor Pozos ha cumplido en lo que cabe, por ahí también pues se ha cumplido en la posición. Diego Cervantes, bueno, no está, y Álvaro Ortiz, y pues no se les extraña, la verdad sea dicha, pero Roberto Carlos Juárez me tapa la boca en este torneo porque el tipo sí tiene calidad, lo está demostrando. Pero está respaldado por la Cerda. Por la Cerda. No, o sea, antes la Cerda. Juárez, cuando ha tenido un líder en la defensa, ha tenido buenos torneos. Lo cobijan. Pero cuando Juárez ha tenido que ser el responsable, es cuando se cae por completo. Yo, en lo particular, he sido muy crítico con la directiva y a mí no me gusta este tema de las imposiciones al técnico, ¿no? Huila lo fue, por ejemplo, y el mismo La Cerda lo han reconocido así. Pero también hay que ponerle una palomita a la directiva, en este caso de La Cerda, porque ha resultado el hombre clave para que la defensiva mejore de lo que fue el torneo. Oye, en los últimos 3 partidos un gol recibido, ¿eh? Sí, la verdad es que bien. Pues en ese sentido bien, ¿no? Y Roberto Carlos Juárez muy bien, pero la parte de adelante de los otros refuerzos, yo insisto, Huila creo que ha quedado mucho a deber. Confía mucho en Brian Martínez, ¿no? Que también creo que ha mejorado, exactamente. Sí. No entró mal contra Pumas. Así es. Es que el chavo necesita minutos, necesita juego, hay que creer en él, porque si lo pones en la banca, pues ¿cuándo va a demostrar? Pero ese es otro tema, ¿no? Es un jugador que está a préstamo de Monterrey, su contrato termina ahora, si destaca mucho, se lo quita, ¿no? ¿O no? Que esa es la historia también del Puebla, por desgracia, Tengo ¿no? entendido, perdón, me parece que ya es propiedad del Puebla, creo, digo, habría que checarlo, pero me parece que es propiedad del Puebla y que se cerró esa transacción al inicio de este torneo. Pero terminando esta temporada, también muchos de los jugadores que ahora vemos, y ojalá el Puebla pueda alcanzar la liguilla, bueno, pues otra vez en junio el Puebla se tendrá que reinventar porque muchos son préstamos. Entonces, esa es otra de las problemáticas del equipo. Oye, vienen 2 partidos viene un partido Monarcas, luego visitar a Monterrey y recibir a Chivas, ¿no? Chivas que no ha ganado y que de por ahí representa otra presión, ¿no? Es decir, viene el equipo que no ha ganado en el torneo, le tengo que ganar, ¿no? Eso de repente también. Ojalá gane antes ojalá venir a Puebla. Exactamente. Sí, por la misma posibilidad de que se habla, ¿no? De que no gane. Ya basta de levantamuertos Puebla, porque viene el Atlante en mal momento, viene el Guadalajara en mal momento, y viene aquí a Puebla y pum, se van para el de Morelia es un partido clave, ¿eh? Sí. Sí, por cómo están los puntos y por lo que representa. Y por cómo está jugando Morelia. Yo creo que es uno de los mejores equipos de este torneo y además con una continuidad muy interesante. El Morelia, la verdad, es que es un ejemplo en este fútbol mexicano donde todos se reinventan cada 6 meses. Morelia lleva jugando. Habría que quitarle la pelota a Morelia, ¿eh? A mí me parece que se van a enfrentar 2 de los equipos que mejor manejan la pelota del fútbol mexicano. Alguien me decía el otro día, primero hay que quitarle la pelota a Morelia. Sí, hay que quitársela porque tocan muy bien. Puebla también, ¿eh? Sí. Puebla también tiene buenos jugadores, tiene buen control de balón y vamos a ver un duelo en medio campo. A mí me parece que este partido del Puebla se va a definir en el medio campo y ojalá lo que ha sucedido en los últimos torneos, con excepción del pasado que gana Morelia acá en Puebla, Puebla generalmente le pega a Morelia acá y creo que sumar 3 puntos el domingo acá en Cuauhtémoc pondría a Puebla
conoce y lo pone en la ruta de la clasificación. Sí, desde luego, está muy apretado, te distingue mucho una victoria. Ahora realmente lucía difícil la visita a Pumas, pero se gana. ¿Y la de Jaguares? La de Jaguares, por supuesto. Incluso me parece que más difícil que la de Pumas. Y bueno, hablar de la de Monterrey también. Evidentemente todos los partidos son muy complicados, muy cerrados, pero Puebla, bueno, sí se juega una parte muy importante este próximo fin de semana contra Monarcas. Seamos sinceros, los puntos de visita contra Jaguares y contra Pumas no estaban en el presupuesto de los puntos que Puebla podía ganar, en contraparte de los puntos de local que ha dejado ir el Puebla, que decías, pues sí, Tijuana tiene algo interesante, pero pues se le pueden ganar a los Xolos, no se pudo, y en este caso con Atlante mucho menos. Creo que Puebla... El Atlas también... O sea, no se ha ganado en casa. Ahora viene la prueba fuerte contra Morelia, un equipo importante. Ojalá que sí, y ojalá que, como se ha demostrado esa delantera con Landín, que roguemos porque ahora sí sea el levantón de Landín y no sea flor del día, junto a Luis García, que ahora sí me parece el español, ya sabe lo que es la Liga Mexicana, ya sabe cómo jugar y ya se plantó bien. Y me parece que puede aportar cosas interesantes. ¿Qué les ha parecido a Juan Carlos Osorio como técnico al momento de los partidos? Sus cambios, sus decisiones, sus alineaciones, ¿les ha gustado? Al principio muy mal, hay que decirlo. Para mí tenía un desconocimiento total del fútbol mexicano. Nada. Costó el partido contra el Atlas. Sí. Muchísimo, porque en los cambios, hacía cambios a lo loco, sacaba medios, metía delanteros. Descomponía el equipo. Acabó jugando con 7 delanteros, sí. El partido con el Atlas, Pachuca. Con Pachuca, después de un buen primer tiempo bueno. También. Ahí lo descompuso. El partido para por lo menos aguantar el empate, saca los 2 medios de contención y te acaban metiendo otros 2. Sí. Me parece que se asentó, entendió, vio lo que es el fútbol mexicano y me parece que ya esos cambios, salvo su mejor opinión, han sido más coherentes últimamente. A mí me parece que el Puebla hizo una muy buena contratación con Juan Carlos Osorio, que hoy el Puebla tiene un técnico que sabe de fútbol y que hacía mucho tiempo que el Puebla no tenía un entrenador que realmente supiera de fútbol. O sea, a algunos les cae muy bien José Luis Sánchez Solá y la lágrima fácil, pero hoy tiene el Puebla un técnico que sabe de fútbol. Yo por eso decía al principio que es un proceso. También tenía que acoplarse y que entender lo que es el fútbol mexicano. Y sobre todo paciencia de la directiva, paciencia, porque aquí estamos bien dados a 4 o 5 y vámonos. Yo de hecho pensé que el día del Atlante... Adiós. Sí, cuando se pierden 2 partidos consecutivos decían ya no se puede perder el tercero. Pero bueno, pues aquí yo creo que tampoco era cuestión, digo, se vale también de repente en un mal inicio, en un debut. A final de cuentas ellos apostaron por un técnico nuevo. Me gusta la forma en la que analiza los partidos hoy por hoy. Es ofensivo. Y me gusta que no es un técnico que le gusta estar en el escaparate de los medios de comunicación, reservado y que bueno, no le gusta hacerlo. Y que refresca la baraja, ¿no? Porque en este fútbol mexicano también parece ya una cuestión circular, ¿no? Volvió a pasar la época de Milok, de Roca, de Cárdenas, donde iban pasando treyes de equipo en equipo. Ahora estaban los mismos, ¿no? Los Lapuentes, los Arias, los Carrillo. Este es un técnico que viene un poco menos maleado al fútbol mexicano y que bueno, ojalá le vaya bien por bien del Puebla, yo insisto. Y los Maciosares, también hay que quitarnos de los Maciosares, que hay este extranjero. No, la verdad, si viene a aportar al fútbol mexicano cosas interesantes, como creo Juan Carlos Osorio lo está tratando de hacer, y no digo ya lo hace, lo está tratando de hacer, creo que es lado positivo. Y nada más, los números, yo se lo dejo a la gente que sabe de números, por supuesto, kilómetros en todo ello. Checar los números cuando inició Juan Carlos Osorio con el 11 Caldas de Colombia y cómo va con este inicio con Puebla. No son iguales, pero sí son similares. Y atención, si se mantuvo el proceso, si se tiene calma y paciencia, si se deja trabajar el técnico, puede haber cosas interesantes a futuro. Ojalá que así sea. Ahora Alejandro, primeros 3 partidos del Puebla, 1 punto de 9. Últimos 3 partidos del Puebla, 7 puntos de 9, ¿no? Entonces, ahí va el equipo. Por otro lado, decía Ricardo que ojalá hubiera continuidad y estoy de acuerdo, pero no solamente en que se quede Juan Carlos Osorio, en este caso del que estamos hablando, sino que se queden los jugadores. De nada va a servir que se quede Juan Carlos Osorio si le van a cambiar media plantilla. Pero habrá... Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de siempre, amigos, el dinero, ¿no? Es que dicen, ¿por qué no compran jugadores en el Puebla? Caray, todos los equipos compran. Señores, a duras penas hay para pagar la raya, para pagar la nómina. Pues imagínate, un jugador te cuesta 2-3 millones de dólares. ¿De dónde? Metas al Puebla. El Puebla no pertenezca a un consorcio de lo que tú quieras, una empresa transnacional, pues no se pueden tener jugadores más que a préstamo. Esa es una realidad y hay que tener los pies en la tierra. Sí, vemos las empresas que respaldan hoy por hoy a los equipos, a Tigres, a Santos, a Morelia. Exactamente, como particulares es imposible competir contra eso. Habrá que ser muy inteligente, paciente y bueno, pues tratar de competir con otras formas, ¿no? Ojalá que el Puebla lo pueda hacer. Por lo pronto, la temporada bien a secas.
pero bueno, pues con lo que viene el partido, insisto, del domingo. Oye, que se acaben las especulaciones también del tema de los dineros. Sí. Se habló el domingo y se aclaró que la directiva ya cuenta con el dinero para cubrir toda la temporada, lo cual para el aficionado poblano y para el jugador es una magnífica noticia. ¿Por qué? Porque el próximo torneo Puebla va a perder una muy buena temporada en el tema de porcentaje. Y Puebla tiene que hacer la mayor cantidad de puntos, no solo para clasificar este torneo, sino para mantenerse alejado en el tema del descenso para el próximo año. Por supuesto, pues se nos va el tiempo, 15 minutos que vuelan. Y bueno, le recordamos una vez más, gracias Pepe por las playeras, obsequio para el público. Le recordamos que nos escriba al Twitter de Abuye1 y bueno, los twitters de ellos que han aparecido desde luego a lo largo de este pequeño debate para que bueno opine con nosotros de lo que justamente se le viene al Puebla de la Franja. Pepe Anán, Antonio Abascal, Ricardo Cid, les agradezco su presencia. Gracias a ti, Alejandro. Gracias. Gracias a usted sobre todo. Continuamos. Muy buenas noches.